El inconformista, intelectual de los marginales, soñó con un mundo más justo, sin la opresión de las clases sociales. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de Karl Marx. Karl Marx nació en el año de 1818 en Treveris, una ciudad que hoy día forma parte de Alemania, pero que en aquella época pertenecía al Reino de Prusia. Su madre, Henriette, era una ama de casa que pertenecía a una próspera familia de comerciantes y rabinos. Su padre, Heinrich, era un abogado, pero que fue obligado a convertirse al cristianismo para poder ejercer su profesión. Esto debido a que en aquella época, en Prusia, habían leyes antisemitas que prohibían a los judíos ejercer como abogados. Las biografías describen al padre de Marx como una persona inteligente, exitosa en su profesión y de ideas liberales, un hombre ilustrado que educó a sus hijos bajo los valores de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Desde niño, Marx mostró un gran interés por la lectura, sobre todo por la filosofía y la literatura. Su padre creía que Marx podría seguir sus pasos y convertirse en un exitoso abogado, pero esto no ocurrió. Lo cierto es que Marx no estaba ni tantito interesado por estudiar leyes. Podríamos decir que su vida universitaria estuvo conformada por dos etapas, y la primera es una etapa de mucha fiesta y descontrol. Un Marx adolescente de 17 años fue inscrito en la Universidad de Bonn, pero pasaba mucho tiempo en los bares, causando alborotos e incluso llegando a tener problemas con la policía. Sus padres, muy preocupados por el rumbo que estaba llevando la vida de su hijo, deciden cambiarlo de ciudad y lo inscriben en la Universidad de Berlín. Y esta segunda etapa se va a caracterizar por una formación política revolucionaria. En la Universidad de Berlín, Marx le baja un poquito a la fiesta y va a conocer a un profesor muy especial en su vida, el profesor Bruno Bauer. Ese profesor, filósofo y teólogo, había sido estudiante del que en ese momento era el filósofo más importante en toda Prusia, el mismísimo Hegel. Tratar de resumir la filosofía de Hegel en unas cuantas líneas es muy complicado, pero una de las principales ideas dentro de su filosofía es la siguiente. Hegel piensa que la historia de la humanidad es una historia de constante progreso y que gracias a ese constante progreso llegará el momento en el que la humanidad haya alcanzado todos los avances posibles en términos de cultura, política y ciencia. Ahora, políticamente hablando, hay dos formas de interpretar esa idea. Hay una interpretación conservadora y hay una interpretación revolucionaria. Para los hegelianos conservadores de la época, Prusia ya había alcanzado ese máximo estado de progreso al cual se refería Hegel, y por lo tanto ya no se debía cambiar nada ni en el sistema político ni en el sistema económico. Para ellos, cualquier cambio que se quisiera hacer en estos rubros no sería una mejora, sino una degradación. El reino de Prusia era la evidencia de que la humanidad había alcanzado ya su máximo potencial, y ya solo quedaba defender y conservar lo que se había logrado. Y bueno, esperar a que el resto del mundo se pusiera a la par. Ahora, Bruno Bauer, el profesor que introdujo a Marx a la filosofía hegeliana, no pensaba de esa manera. Bruno Bauer pertenecía a un grupo de hegelianos que tenían una interpretación revolucionaria de las ideas de Hegel. Para los hegelianos revolucionarios, la historia de la humanidad es efectivamente una historia de progreso. Sí, en eso van a coincidir con los conservadores, pero a su entender, la humanidad y sus instituciones aún no han alcanzado ese grado máximo de plenitud que están destinadas a alcanzar. Y por lo tanto, debemos esforzarnos no por conservar las cosas como están, sino por cambiarlas, por mejorarlas. Mejorar el sistema político, mejorar el sistema económico, hacer una revolución en las artes, en las ciencias, en las leyes. Y todo ello con la intención de llegar a ese estado de plenitud que Hegel había denominado el espíritu absoluto. Marx se va a formar con esta segunda interpretación. Él ve que en Europa y en el resto del mundo aún hay mucha pobreza, mucha injusticia, mucha opresión, y considera
que nuestro sistema político y económico aún tiene mucho margen de mejora. La revolución industrial estaba permitiendo la producción en masa de muchas mercancías, pero como si de una broma cruel se tratase, muchos de los obreros que producían esas mercancías no contaban ni con lo básico para vivir. En las fábricas trabajaban niños, las condiciones de seguridad eran inexistentes, los horarios excedían las 12 horas de trabajo y no habían días de descanso para los trabajadores. Y mientras los grandes capitalistas amasaban fortunas, los obreros carecían de salud, alimentación y vivienda digna. Para mí, este es el sentimiento que mueve la obra de Marx, la indignación. La indignación ante un sistema económico que pone al enriquecimiento por encima de la dignidad humana. Una vez graduado de filosofía, Marx se va a dedicar al periodismo, a la escritura y, por supuesto, al activismo político. Desde esas trincheras logró hacer la que tal vez sea la mejor descripción del sistema capitalista y una propuesta de cómo superarlo. Y nos guste o no, las ideas que de su obra se desprenden siguen teniendo una enorme influencia en la política y en la economía actual. Pero ¿cuáles son las críticas que hizo al sistema capitalista? ¿Qué conexiones observó entre el capitalismo y la religión? ¿Y cuál es su propuesta de un mejor modo de producción? En este video trataremos de contestar a esas preguntas. Comenzamos. Los modos de producción a través de la historia. Un modo de producción es, para el marxismo, la forma en la cual los seres humanos se organizan para satisfacer sus necesidades. El modo de producción que tenemos hoy día en la mayoría de los países es alguna versión del capitalismo, pero no siempre ha sido así. El capitalismo, como modo de producción, lleva apenas unos 500 años. Y nosotros, como Homo sapiens anatómicamente modernos, llevamos unos 200.000 años vagando por este planeta. O sea que si sacamos un porcentaje así rápido, podríamos decir que el capitalismo conforma apenas un 0.25% de la historia de la humanidad. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se organizaban antes nuestros antepasados para satisfacer sus necesidades? ¿Cómo le hacían antes si no existía el capitalismo? Marx va a hacer una revisión de la historia y va a distinguir tres principales modos de producción que anteceden al capitalismo, los cuales son comunidad primitiva, esclavismo y feudalismo. Comunidad primitiva. La comunidad primitiva fue la primera forma en la cual los seres humanos nos organizamos para satisfacer nuestras necesidades. Para comer, los seres humanos cazábamos, pescábamos, recolectábamos frutos. No existían aún ni la agricultura ni la ganadería. La característica más importante de esta etapa es que no existen aún las clases sociales. Aún no hay un ser humano que explote a otro ser humano. Y esto es porque no hay aún un excedente de producción del cual alguien se pueda apropiar. Como aún no existen ni la agricultura ni la ganadería, no hay un excedente de alimentos, no hay un excedente de recursos. Se produce únicamente lo que la comunidad va a consumir. Se caza, se recolecta y se pesca únicamente lo que la comunidad va a comer. Se construyen las casas que se van a habitar. Se confecciona la cantidad de ropa únicamente necesaria. Hay que decirlo, las condiciones materiales en esta etapa son duras. No hay abundancia. Se produce únicamente lo justo y necesario, y a veces menos. Pero con el tiempo, los seres humanos aprenden a cultivar, aprenden a criar animales, mejoran sus herramientas y sus técnicas de pesca, y además empiezan a desarrollar métodos para la conservación de alimentos. Y gracias a esto es que por primera vez en la historia de la humanidad, las sociedades pueden producir más alimentos y herramientas de las que necesitan para sobrevivir. A esto se le llama excedente económico. Pero el excedente económico es al mismo tiempo una bendición y una maldición. Por un lado, las comunidades ahora pueden producir más de lo necesario para vivir. Pero por otro lado, surge el problema de qué hacer ahora con ese excedente. Dentro de la comunidad primitiva, surge un grupo de personas que logra apropiarse de ese excedente económico
que ha sido producido por la comunidad. Y van a intercambiar, van a vender ese excedente económico para su propio beneficio. Es así como surgen por primera vez las clases sociales. Los que tienen, porque se lo han apropiado, y los que no tienen, porque se los han robado. Es ahí que damos el paso a un nuevo modo de producción, el esclavismo. Esclavismo. En el esclavismo aparecen dos principales clases sociales, los esclavistas y los esclavos. Los esclavistas son quienes se han adueñado de la tierra, son quienes se han adueñado de los recursos naturales y explotan a los esclavos para que sean ellos quienes transformen esos recursos en bienes. Los esclavos no tienen posesión sobre nada, pero irónicamente son quienes producen todo. Los esclavos son quienes aran, cultivan y cosechan la tierra, son quienes crían al ganado, son quienes cocinan, son quienes construyen. Y gracias a ellos es que los esclavistas tienen la oportunidad de dedicarse a otras actividades, como la política, el comercio, las artes, la ciencia y la filosofía. Así, con el esclavismo, es que se forjaron las grandes culturas del mundo antiguo. Los egipcios, los fenicios, Babilonia, Grecia y Roma, solo por mencionar algunos. Pero el problema que surge cuando tienes esclavos es que, por alguna razón, ellos no se sienten muy motivados a aumentar su productividad. Además, los esclavos empezaron a desarrollar el mal hábito de rebelarse ante la opresión. Se amotinaban y causaban muchos problemas. Y cuando las rebeliones de esclavos se empezaron a descontrolar, se hizo necesario pensar en un nuevo modo de producción. Uno en el que los explotados pudieran seguir siendo explotados, pero que tuvieran las condiciones mínimas de libertad para calmar sus ánimos de rebelión. Es así que llegamos al feudalismo. Feudalismo. El feudalismo es el modo de producción característico de la Edad Media en Europa, y en él ya no hay esclavistas y esclavos. No. Ahora, los explotadores reciben la nomenclatura de señores feudales y los explotados pasan a llamarse siervos. Los señores feudales eran personas allegadas al rey, eran los miembros de la nobleza, que por sus favores a la corona podían recibir cientos o miles de hectáreas de tierra, pero como sabemos, de poco sirve la tierra si no tienes personas que la puedan trabajar. Y es ahí donde entran los siervos. Los siervos eran personas desposeídas, eran campesinos a los que se les permitía vivir en los terrenos del señor feudal. En la porción de tierra que se les asignara para vivir y trabajar, los siervos podían cultivar la tierra, podían criar ganado, y eso lo utilizaban para su propia subsistencia y la de sus familias. Pero, a cambio, debían entregar una parte de su producción al señor feudal. Este pago de tributo podía realizarse dando una parte de las cosechas, pagando su equivalente en dinero, o incluso trabajando algunos días como servidumbre en el palacio del señor feudal. Este sistema que he descrito es el que imperaba en las zonas rurales. Pero en las grandes ciudades europeas sucedía algo diferente. En las grandes ciudades no vivían los campesinos, sino que vivían sobre todo artesanos y comerciantes, que formaban parte de una tercera clase social, la burguesía. A diferencia de los campesinos, los artesanos y los comerciantes no necesitaban tierras para cultivar y subsistir, y por lo tanto tampoco necesitaban estar sometidos a un señor feudal. Las ciudades estaban bajo la jurisdicción directa del rey, y si bien había que pagar impuestos directamente a la corona, estos solían ser menores que los tributos que debían pagar los campesinos a los señores feudales. Además, con el pasar del tiempo, los artesanos fueron perfeccionando sus técnicas de producción y pudieron empezar a producir más rápido y mejor. Y cuando Europa consolidó sus rutas de exportación hacia América y Asia, la demanda de sus productos se fue a las nubes. Estas condiciones permitieron que artesanos y comerciantes prosperaran de una forma que nadie podría haber anticipado. Y fue así que la clase burguesa se convirtió en el motor económico de Europa.
Los burgueses no tenían títulos nobiliarios, ni el refinamiento propio de la nobleza, pero lo que sí tenían era muchísimo dinero. Tenían tanto dinero que incluso algunos de ellos llegaron a conformar los que fueron los primeros bancos a nivel mundial. Ahora eran los burgueses quienes le prestaban dinero a los reyes, quienes le prestaban dinero a los líderes del clero y del ejército. Pero justo aquí es que va a empezar a haber fricción entre la nobleza y la burguesía. Los burgueses estaban generando muchísimo dinero, pero parte de ese dinero iba a parar a los impuestos cada vez más altos que cobraba el rey. Y si al rey se le ocurría hacer una guerra allá quién sabe en dónde, o colonizar el territorio lejano de quién sabe dónde, pues agarraba el dinero de la burguesía y se ponía a jugar a los soldaditos con él. Los burgueses tenían poder económico, pero lo que aún les faltaba era poder político. Es así que del siglo XVII al XIX se empiezan a gestar en Europa revoluciones lideradas por la burguesía, que van encaminadas a reducir y en ciertos casos a exterminar el poder de las monarquías. Como resultado de esas revoluciones, poco a poco en Europa se instauran parlamentos y repúblicas. Los miembros de la nobleza son eliminados o se convierten en meros adornos diplomáticos. Pero para todos queda claro que el poder ha cambiado de manos y que el nuevo rey es el capital. El capitalismo. La burguesía, esa clase revolucionaria que derrocó a las monarquías, ahora en el capitalismo se vuelve la clase dominante. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Acaso recordando sus orígenes humildes como artesanos y mercaderes, van a construir un mundo más justo, igualitario y fraterno? Por supuesto que no. Los burgueses van a tomar ahora el papel de explotadores. Con el dinero que acumularon a través de generaciones, los burgueses van a comprar tierras, van a comprar materia prima y con la llegada de la revolución industrial van a comprar la maquinaria necesaria para transformar esa materia prima en mercancías, en una producción de gran escala. Pero como sabemos, de nada sirve tener máquinas si no tienes personas que las puedan operar. Y ahí es donde entran los desposeídos, aquellos que conforman la clase social del proletariado. El proletario es aquel que no tiene nada, no tiene tierras, no tiene máquinas. Lo único que posee es su cuerpo. Lo único de lo que es dueño el proletario es de su fuerza de trabajo, que está obligado a intercambiar por un salario para poder darle techo y comida a su familia. Y la dinámica bajo la cual la burguesía explota al proletariado no es muy novedosa. De hecho, es muy similar a cómo los señores feudales explotaban a los siervos. En el feudalismo, el señor feudal le daba a los campesinos la oportunidad de producir alimentos prestándoles su tierra. Una parte de lo producido se la quedaban los campesinos para su autoconsumo, pero otra parte de lo producido, llamado tributo, iba a parar a los bolsillos del señor feudal. Un poco injusto, pero qué sé yo. En el capitalismo, el capitalista burgués, dueño de las materias primas y la fábrica, le da la oportunidad a los trabajadores de producir mercancías, prestándoles su fábrica y su materia prima. Una parte de la producción se la quedan los trabajadores en forma de salario, pero otra parte va a parar a los bolsillos del capitalista en forma de ganancia, o como lo llama Marx, plusvalía. Los esclavistas se robaban la producción total de sus esclavos, y eso es lo que hacía el esclavismo un sistema injusto. Los señores feudales se robaban una parte de la producción de sus campesinos en forma de tributo, y eso es lo que convertía al feudalismo en un sistema injusto. Los capitalistas se roban una parte de la producción de sus trabajadores a través de la plusvalía, y eso es lo que convierte al capitalismo en un sistema injusto. Y tú podrías ser el esclavo más consentido y querido por su amo, pero igual te estarían explotando.
Podría ser el campesino más gordo y feliz de todo el feudo, pero igual te estarían robando. Y ten por seguro que así seas el trabajador mejor pagado del mundo, el salario que recibes es apenas una fracción del valor total que generas para tu empresa. Algunos economistas liberales podrían argumentar que un contrato de trabajo efectuado entre un capitalista y un trabajador es un pacto efectuado por dos sujetos libres. O sea, que nadie obliga al trabajador a aceptar un trabajo injusto. Si el trabajo no le parece, si las condiciones le parecen injustas, pues el trabajador puede rechazar la oferta de trabajo simplemente, ¿no? Pero Marx cree que este contrato de trabajo llevado a cabo entre un capitalista y un trabajador se da en condiciones bastante desiguales entre uno y otro. Sí, es cierto, un capitalista que no tenga los trabajadores que necesita va a tener costes. Va a tener los costes de tener una fábrica parada, costes de almacenamiento en la materia prima, su maquinaria se va a devaluar, va a venir la inflación, va a tener costos, es cierto. Pero a los grandes capitalistas estos costes no ponen en riesgo su supervivencia. Se come igual en la mansión del gran capitalista, esté en funcionamiento la fábrica o esté parada. Pero la situación para el proletario es diferente. Si el proletario no tiene trabajo, no se come igual en su casa. No se paga la renta. La familia se empieza a endeudar. Para el proletario, tener trabajo sí es una situación de supervivencia. En un contrato de trabajo, un gran capitalista y un trabajador no están en la misma situación de urgencia, de necesidad, no están en igualdad de condiciones. Y los grandes capitalistas se aprovechan de esa situación de desigualdad para beneficiarse. Rompimiento con Hegel. Al inicio del video dijimos que Marx se formó filosóficamente con la interpretación más revolucionaria de las ideas de Hegel. Y como hemos visto hasta ahora, ambos coinciden en varios puntos. Ambos piensan que la historia de la humanidad es una historia de progreso. Ambos piensan que ese progreso algún día llegará a su estado máximo de plenitud, en donde todos viviremos en armonía en un mundo justo, bello y chulibonito. Y ambos piensan que ese camino de progreso que está recorriendo la humanidad se produce a través del conflicto. Pero es en este último punto donde las filosofías de Marx y de Hegel se separan, porque la naturaleza del conflicto no es la misma para Hegel que para Marx. Hegel piensa que para que haya progreso se debe dar un choque entre ideas. Hay una idea, llamémosla tesis, que va a chocar con otra idea, llamémosla antítesis. Y del choque entre ambas va a surgir una idea nueva, que vamos a llamar síntesis, que va a contener a ambas, pero que al mismo tiempo va a ser mejor que ambas. Pero aquí viene lo importante. Para Hegel, estas ideas que están entrando en conflicto son en su origen inmateriales, pero nosotros podemos observar el proceso dialéctico cuando estas ideas inmateriales se materializan en las acciones humanas, en las instituciones humanas. Para Hegel, lo inmaterial da origen a lo material. Y esa es la parte en la cual Marx ya no va a estar de acuerdo con Hegel. Para Marx, el progreso se consigue a través del conflicto. Sí, en eso va a coincidir con Hegel. Pero no se trata de un conflicto entre ideas inmateriales que luego se materializan en acciones humanas e instituciones humanas. No, eso no es. Para Marx se trata de un conflicto entre clases sociales. La clase de los opresores y la clase de los oprimidos. Hay un conflicto entre esclavistas y esclavos, ¡pum! Se produce el feudalismo, que ya representa un avance respecto al esclavismo. Luego hay un conflicto entre señores feudales y los burgueses y ¡pum! Se produce algo nuevo, el capitalismo, que representa una mejora respecto al sistema feudal. Luego habrá un
conflicto entre burguesía y proletariado y ¡pum! Se va a producir algo nuevo. Tendremos un mejor sistema de producción. Y esta dialéctica es diferente a la de Hegel. La dialéctica de Hegel consideraba que la realidad material tenía su origen en una realidad inmaterial, en una fuerza inmaterial llamada espíritu absoluto. Hegel pensaba que esta fuerza inmaterial actuaba a través de los seres humanos, a través de la naturaleza, a través de las instituciones, para desenvolverse y así poder llevar a la humanidad a su estado de plenitud. Y Marx rompe con la dialéctica de Hegel porque para Marx no existe nada más allá de lo material. Para Marx no existe esa paparruchada del espíritu absoluto. Para Marx, la realidad es única y exclusivamente material. Y por lo tanto, para explicarla, solo es posible utilizar una dialéctica materialista. La superestructura. En la concepción materialista de Marx, no hay espacio para dioses inmateriales. Para Marx, no han sido los dioses quienes han creado a los seres humanos, sino que han sido los seres humanos quienes han creado a los dioses. Dicho esto, hay que decir que Marx no ridiculiza la religión. Tampoco piensa que las religiones hayan sido creadas para controlar a las masas. No. Marx piensa que las religiones son la respuesta lógica de los oprimidos ante el dolor de su opresión. La religión es el opio que calma el dolor de un esclavo. Es el opio que calma el dolor de un siervo. Y es el paracetamol que calma el dolor del proletariado. Y mientras siga existiendo un modo de producción opresivo, seguirán existiendo religiones. Ahora, si bien la religión ha sido creada por los oprimidos para calmar su dolor, Marx va a decir que los opresores van a hacer esfuerzos para adueñarse de ella y utilizarla para su conveniencia. La clase opresora no ha creado la religión, pero va a buscar apoderarse de ella, porque torciendo y controlando los dogmas religiosos, va a infundir en los oprimidos los valores morales y las convicciones que faciliten su opresión. Es importantísimo para la burguesía el promover una ideología que mantenga el orden de las cosas, que mantenga el sistema que tanto les beneficia. Y no solo a través de la religión, sino que también a través de la cultura, a través de la música, a través de las películas, a través de los libros, a través de los noticieros. Que cuando salgas de una sala de cine, salgas inspirado a querer trabajar más duro para tu patrón y así poder tener la vida con la que sueñas. Una vida en la que con trabajo duro puedes pasar de ser de explotado a explotador. Una vida como de película de Hollywood. La burguesía se adueña de la religión, se adueña de los medios de comunicación, de la cultura y del arte para promover su ideología. Pero esas son pequeñeces cuando las comparamos al acto de adueñarse del gobierno. Para muchos filósofos, el Estado es el defensor del pueblo, es el defensor de los oprimidos. Pero para Marx, en un sistema capitalista, el Estado trabaja para defender los intereses de la burguesía. Secuestrado por la burguesía, el gobierno dicta leyes para que se mantengan las condiciones de opresión, para hacer ilegales a los sindicatos, para exentar de impuestos a las grandes riquezas, para dictar políticas educativas que vayan encaminadas a formar mano de obra obediente, calificada y descartable. Y cuando en un proletario revoltoso no han hecho efecto las películas, no han hecho efecto la religión y el sistema educativo, entonces la burguesía, a través del gobierno, va a desplegar su última línea de defensa. Policía, jueces, cárcel, el ejército si es necesario. Cualquier cosa con tal de mantener el sistema opresor del cual se benefician, el componente ideológico de la religión y la cultura.
más el componente jurídico-político que se produce a través de la fuerza del Estado, forman en conjunto lo que Marx va a llamar la superestructura, el conjunto de ideas, valores y creencias que conforman el pensamiento de una sociedad en particular. La revolución. En la obra Tesis sobre Feuerbach, Marx escribió lo siguiente: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx quiere mejorar el mundo. Sueña con un mundo en el cual a nadie le falte salud, alimento o vivienda. Quiere que la humanidad pueda lograr un modo de producción en el cual nadie oprima a nadie. Pero ¿cómo se logra eso? La filosofía de Marx configura lo que para mí es a grandes rasgos un plan de 2 etapas. La etapa número 1 es el proletariado adueñándose de la superestructura. Y la etapa número 2 es la abolición del Estado, de la propiedad privada y por lo tanto de las clases sociales. Ese es el objetivo del proyecto, es la fase final y es lo que se denomina comunismo. Etapa número 1. Tomar la superestructura. Como acabamos de decir, la etapa número 1 consiste en que el proletariado se adueñe de la superestructura, o sea, de la cultura y del Estado. Adueñarse de la cultura es combatir la ideología burguesa, es hacer películas, libros, obras de arte que reflejen no lo que conviene a los intereses de los opresores, sino que reflejen la visión de los oprimidos. Obras de arte que muestren lo opresivo y lo injusto que es el sistema en el cual estamos inmersos. Porque para Marx, muchos de quienes son oprimidos ni siquiera tienen conciencia de que están siendo oprimidos. Se creen burgueses cuando realmente son proletariado. Apropiarse de la cultura es la forma de hacer conciencia de clase. Es la forma de despertar y unir al proletariado bajo una causa, terminar con la opresión. Entonces debe haber un movimiento cultural, pero a la par debe haber un movimiento político que busque influir en las decisiones del gobierno, que busque influir en las leyes que se dictan desde el gobierno. La idea es que eventualmente el proletariado debe de tomar el control del Estado para así poder llegar a lo que se denomina como la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado es una fase transitoria que debe de preparar el terreno para la fase final, que es el comunismo. En esta etapa transitoria se expropiarían las grandes fortunas de los capitalistas. El Estado se apropiaría de los medios de producción. El Estado controlaría la banca, los medios de transporte, los medios de comunicación, la agricultura, la industria. Se aboliría también el derecho a la herencia. En la filosofía de Marx, la dictadura del proletariado es un mal necesario para poder llegar a la última fase, que es el comunismo. Etapa número 2. Comunismo. Marx siempre fue muy cauto para hablar del futuro y por lo tanto de un futuro comunista. Pero a grandes rasgos podemos decir que se trata de un regreso triunfal al estado de comunidad, el modo de producción original de los seres humanos. Cuando explicamos los modos de producción, dijimos que la comunidad primitiva fue el modo de producción original de los seres humanos, fue la primera forma en la cual nos organizamos para satisfacer nuestras necesidades. Una etapa en la que no había gobierno, en la que no había propiedad privada, en la que no habían clases sociales, en la que ningún ser humano explotaba a otro ser humano. Una etapa en la que la comunidad se regulaba a sí misma, sin policía, sin ejército, sin gobernantes, sin patrones. El comunismo de Marx sería eso,
Pero ya no sería un comunismo primitivo, porque ahora tenemos todas las ventajas que nos da la tecnología en cuanto a la producción de alimentos, de vivienda, de salud, de educación, en cuanto a la capacidad productiva que tenemos ahora para todos los bienes y servicios posibles. En el comunismo, las fábricas, la tierra cultivable, las máquinas, no le pertenecerían a la burguesía, como lo es en el capitalismo. Tampoco le pertenecerían al Estado, como lo sería en la dictadura del proletariado. En el comunismo, las fábricas, la maquinaria, la tierra cultivable, le pertenecen a la comunidad. Y es la comunidad la que en conjunto se va a organizar y va a decidir cómo trabajar y cómo distribuir los frutos de su trabajo para que a nadie le falte nada. Mis notas finales. Pues bien amigos, hemos llegado ya a la parte final del video donde me permito dar mi punto de vista sobre lo ya explicado. Pero antes de dar mi punto de vista sobre la filosofía de Marx, quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, durante todo el video me la pasé diciendo Marx piensa esto, Marx piensa lo otro, pero la realidad es que la gran mayoría de las ideas expuestas en este video fueron un trabajo en conjunto entre Karl Marx y Friedrich Engels. Engels fue también un gran sociólogo, filósofo y periodista. La segunda aclaración es sobre los modos de producción. Yo dije que Marx había considerado 3 modos de producción que antecedieron al capitalismo: la comunidad primitiva, el esclavismo y el feudalismo. Pero lo cierto es que hay un 4º modo de producción que también Marx había considerado, al cual llamó modo asiático de producción, pero por su gran similitud con el esclavismo, pues bueno, lo omití para hacer el video más sintético. Pero si quieres investigar sobre él, pues te invito, ¿no?, a investigarlo. Es modo asiático de producción. Y la tercera y última aclaración va sobre un concepto que es muy importante para la filosofía de Marx, que es la alienación del trabajador. Yo no encontré la forma de integrarlo al video de manera que yo me sintiera satisfecho, así que, pues bueno, lo omití, debo confesarlo, y pues bueno, es un concepto importante, así que si estás haciendo un trabajo, si estás haciendo, no sé, vas a presentar algún examen o algo, pues bueno, investígalo por favor. Es la alienación del trabajador. Y pues bien, habiendo hecho esas aclaraciones, vamos ya a la parte espinosa, que es lo que pienso y siento acerca de las ideas de Marx y de Engels. Bueno, lo primero que tengo que decir es que coincido con Marx en el punto de que el sistema que tenemos puede y debe ser mejorado. Me parece que los seres humanos aspiramos a lograr un sistema económico en el que al menos todas las necesidades básicas de las personas sean cubiertas. O sea, que vivamos en un mundo en el cual nadie muera de hambre, en el cual a nadie le falte vivienda digna, en el cual a nadie le falte salud, en el cual a nadie le falte educación. Se puede mejorar o mutar el capitalismo para que pueda satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes del planeta. ¿Sí o no? Creo que su supervivencia depende de eso, porque si no lo logra, entonces tendremos que cambiar a algo mejor, ¿no? Entonces tendremos que darle muerte al capitalismo si el capitalismo es insuficiente como sistema económico. Ahora, donde yo ya no estoy tan de acuerdo con las ideas de Marx es en el tema de la dictadura del proletariado, ¿no? Esta fase que debe ser transitoria, en la cual se prepara el terreno para el comunismo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con esta fase transitoria, no? Porque esta fase transitoria implica censura. Esta fase transitoria implica el uso de la fuerza del Estado para combatir ideas de oposición. Implica utilizar los recursos del sistema judicial, del sistema jurídico,
para actuar en contra de los opositores. Y de alguna manera esto nos hace entender que para el marxismo el fin justifica los medios, ¿no? Tengo un fin que es muy loable, que es el conseguir el comunismo, pero para conseguirlo tengo que hacer cosas feas, tengo que ensuciarme las manos, tengo que romper algunos huevos para poder hacer el omelette. Y bueno, lo que hemos visto a través de la historia no es el fracaso del comunismo, porque el comunismo no ha existido, no ha existido una sociedad comunista, al menos que contemos el comunismo primitivo. Pero no ha existido en nuestros tiempos una sociedad comunista. Nadie ha llegado hasta ahí. Lo que hemos visto, yo creo, ha sido el fracaso de la dictadura del proletariado. Cuando los líderes del Partido Comunista de algún país llegan al poder, supuestamente a hacer esta transición, pues me da la impresión de que les gusta mucho el poder, ¿no? De que les gusta el poder y que de alguna forma traicionan a la revolución. Al menos eso es lo que me da la impresión, ¿no? Al revisar la historia. Pareciera que a estos revolucionarios ardientes les entra un gustillo por el poder y hay una traición a la revolución. Así como hubo una traición de la burguesía, pues también hay una traición de los líderes de los partidos comunistas. Albert Camus compara al comunismo con una fe sin Dios, una religión. Y creo que es una comparación bastante atinada, ¿no? Al igual que una fe, al igual que una religión, el comunismo promete un paraíso. Pero para llegar a ese paraíso debemos de hacer sacrificios en el presente. Y entonces nos prometen este paraíso futuro, pero para conseguirlo en el presente tenemos que sacrificar nuestros derechos humanos. Tenemos que sacrificar algunas cuestiones en cuanto a la economía y demás. Y a lo mejor ese futuro, ese paraíso ni siquiera lo voy a gozar yo, sino mis hijos o mis nietos, o al menos esa es la promesa que se me hace. No pienso que el marxismo sea un engaño. Lo que pienso es que se necesita prácticamente un santo o un conjunto de santos que lideren realmente de forma desinteresada un movimiento político de esta naturaleza. Un conjunto de personas que al llegar al poder no se enfermen con él, no se mareen con el poder. Yo pienso que el marxismo es una fe. Y no lo digo de mala manera, lo digo realmente con mucho respeto. El marxismo es una fe. ¿Por qué? Porque también está basado en dogmas. El hecho de creer que la historia de la humanidad es progreso, eso ya a mí se me hace un dogma, realmente. Y habrá quien pueda decir, no, sí, mira, si checas la historia de la humanidad, pues podrás ver que ahorita estamos mejor que antes. Ok, va. Pero que haya habido progreso hasta ahora no significa que siga habiendo progreso, ¿no? Que algo se haya presentado así en el pasado y que haya una tendencia en el pasado no significa que eso va a ser realidad en el futuro, ¿no? Podríamos hablar de probabilidades, pero no de certezas. Entonces, hay una fe de que la historia de la humanidad es progreso. También hay una fe de que ese progreso va a llevar a un punto máximo, ¿no? En la historia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un fin de la historia? ¿No podrá ser que a lo mejor se llegue a ese punto máximo y luego podamos retroceder? Si el comunismo nos dice que va a haber un regreso a la comunidad, ¿no podría haber también un regreso al esclavismo? ¿No? Si va a haber un modo de producción que va a ser la comunidad 2.0, pues también podría haber esclavismo 2.0 y feudalismo 2.0 y a lo mejor estamos metidos en un pinche círculo del cual no podemos salir. No lo sé. Pero, no sé. Pero bueno, dicho esto, tengo que decir que me gusta la actitud del marxismo. La actitud de decir, ¿sabes qué? Las cosas pueden mejorar. Y voy a hacer una crítica en lo intelectual, pero a la par voy a trabajar en lo político, a la par voy a trabajar en lo artístico, voy a trabajar en lo cultural,
para que esos cambios que yo quiero ver en el mundo se lleven a cabo. Entonces es una actitud, la verdad que creo que conjuga muy bien lo intelectual y lo práctico en un mundo en el cual el capitalismo no ha sabido resolver las necesidades básicas de los habitantes. Es necesario una crítica seria a ese sistema capitalista y el marxismo lo hace muy bien. Creo que a grandes rasgos la gran pregunta es si algún día los seres humanos, juntos como especie, lograremos resolver nuestro egoísmo. En fin, me gustaría saber cuáles son tus reflexiones acerca de la filosofía marxista. Te invito a que me lo compartas escribiendo en los comentarios. Aprovecho para agradecer a mis mecenas que apoyan este proyecto de divulgación filosófica en Patreon o como miembros del canal. Si te ha gustado el video, por favor dale like y compártelo con algún camarada que creas que pueda encontrarlo interesante. Agradezco muchísimo tu atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.